Muy bien, pues si os parece vamos a empezar este seminario web. Son las 6 de la tarde y creo que estamos, que estamos en tiempo, estamos en hora para comenzar con el seminario organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía para hablar de la nueva iniciativa de la Unión Europea, de la estrategia, según comentan, para acelerar la transición del sector agroalimentario, denominada Farm to Fork, de la granja a la mesa en español. Y pues doy la bienvenida a todos los asistentes en nombre de la organización y quería comentar por qué hemos organizado esto. Bueno, de momento porque es un documento reciente de la Unión Europea y está en debate en muchos foros, y nosotros como ingenieros agrónomos pues creo que nos coge de lleno el tema y tenemos que tratarlo, ¿no? Además coincide con que se está negociando y gestando la nueva PAC, que también pues tiene que ver seguramente estará influida por esta estrategia. También ocurre que el sector agroalimentario durante esta crisis pues ha tenido un comportamiento bastante bueno, por lo menos en España. Ha habido carencias de diversos tipos, pero no en alimentación, ¿no? Lo que hubiera agravado muchísimo la crisis por la que seguimos estando viviendo, ¿no? Y bueno, mucha gente esperaba que el ver el sector agroalimentario responder de esta manera, con esta eficacia, con esta entrega, a pesar de que hace 3 meses estaba protestando pues los productores por los bajos precios, ¿no? Bueno, pues se considerara como un sector estratégico, como un sector que efectivamente pues no debe fallar en caso de crisis, porque también hemos aprendido estos días que las crisis aparecen y pueden volver a aparecer en cualquier momento. No estamos libres de que esto vuelva a ocurrir. Y ha sorprendido en algunos medios que coincida en este momento una estrategia que, digamos, da una vuelta de tuerca desde el punto de vista de los productores a su actividad. Entonces, bueno, creo que es un momento interesante para conocer, para comprender el porqué y para comunicarlo también a todos los que nos están siguiendo y participar del debate este que se ha abierto en el sector. No somos los primeros en tratar este tema, ni vamos a ser los últimos. Y también traemos esta cuestión aquí porque es un servicio del Colegio de Ingenieros Agrónomos a los colegiados y a todas las personas que estén interesadas en el tema. El colegio tiene entre sus compromisos pues el de la formación permanente y el conocimiento de los ingenieros para que estén lo más informados y preparados posibles, ¿no? Y quiero agradecer al personal del colegio la organización de este seminario, de esta jornada, a nuestro ponente de hoy, Luis Carazo, que no lo he mencionado, pero está aquí, compañero nuestro, ingeniero agrónomo, funcionario de la Unión Europea, al que presentaré enseguida. Y quiero agradecer también a todos los asistentes pues su presencia hoy aquí, que justifica el que nos hayamos reunido y el que hayamos organizado esto, ¿no? Simplemente espero que esto sea útil para todos, aprendamos cosas, nos informemos adecuadamente y seamos luego capaces de aplicarlo en nuestro trabajo cotidiano. Me indican que para preguntar hay una pestaña aquí o una epígrafe de preguntas y respuestas que se pueden preguntar. También se puede preguntar por WhatsApp y también hay un chat para el que quiera comunicar algo y que se vea públicamente.
vamos a entrar en materia. Os presento al ponente, entramos en materia y después pues se irán respondiendo las preguntas. De modo que muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Luis es ingeniero agrónomo por la Escuela de Madrid, estudió la especialidad de fitotecnia y es máster en comercio internacional por la COE. Empezó la carrera profesional en 1993 en los servicios de asesoramiento de Leche Pascual, asesoramiento a ganaderos. Luego pasó al Instituto de Comercio Exterior, ICEX, en el Departamento de Promoción de Productos Agroalimentarios Transformados. Y desde 1997 es funcionario de la Comisión Europea, primero en la Dirección General de Medio Ambiente, donde se ocupó de cuestiones medioambientales relacionadas con la agricultura, y desde 2001 en la Dirección General de Agricultura, donde ha llevado la política de mercados sectorial de aceite de oliva, azúcar, cereales. En 2007 fue nombrado jefe adjunto de la Unidad de Cultivos Herbáceos y en 2012 jefe de la Unidad de Producciones Animales. El año pasado fue nombrado jefe de la Unidad América, responsable de la política comercial de productos agrícolas con América, con el continente americano. Y pues bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu generosidad en tiempo y por tu generosidad en poner a nuestra disposición tus conocimientos. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar el debate. El seminario, porque si hay que debatir será más adelante, con una cuestión. La iniciativa de la Granja a la Mesa, promovida por la Unión Europea, ¿por qué llega en este momento? Por supuesto, esto sería anterior a saber nada de crisis, ¿no? Es un documento que llevará tiempo gestándose, pero nos ha caído aquí encima ahora. A ver, explícanos un poco el porqué de esto. Muy bien, Jerónimo, ¿se me escucha bien? Sí, yo te oigo bien. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Un saludo a ti, a todos los compañeros del colegio y a todos los auditores que están detrás de las pantallas de sus ordenadores siguiendo esta discusión. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias en particular también a Diego, porque Diego y yo, Diego, el secretario del colegio, somos compañeros de promoción. Los denostados grupos WhatsApp que tantos problemas crean y tantas peleas, a veces sirven para que personas que habiendo sido compañeros, pero que habían dejado de verse durante 25 años, puedan retomar una relación, y eso es lo que ocurrió. Y de repente surgió la posibilidad que Diego me comentó de hacer este seminario y aquí estamos hoy. O sea que estoy muy contento de poder estar con vosotros y de poder un poco comentar ciertas experiencias y ciertas reflexiones personales en torno a esta iniciativa. Y además, como tú has dicho, Jerónimo, no es el primer debate en España que trata sobre la estrategia de la Comisión Europea de la Granja a la Mesa, ni será tampoco el último. Y yo creo que, habiendo seguido algunos de los artículos y de las discusiones que han tenido lugar hasta ahora, yo he llegado un poco a una impresión de cómo está siendo percibida esta estrategia en España. Hay que decir que nosotros tenemos un servicio de prensa y es precisamente en España probablemente el país de la Unión Europea donde se han escrito más artículos sobre la iniciativa. En España, en Francia y en Italia. Pero ha recibido una respuesta mediática y una atención por parte de los medios de comunicación que no es demasiado habitual en los temas agrícolas, que normalmente interesan solo a la prensa especializada. Y yo creo que, habiendo visto y leído algunos artículos y algunos debates, he llegado a la impresión de que algunas personas, actores, algunos expertos están de acuerdo, con lo cual nos parece muy bien, y algunos, sobre todo en España, son unas voces muy críticas con este documento. Y sobre todo creo que las críticas se podrían resumir con dos palabras. Es un documento arbitrario, están diciéndonos algunos, en el sentido de que no hay una base científica detrás de él, y es un documento inoportuno. Es un documento inoportuno porque llega en el peor momento en el que podía llegar. Y por lo tanto hay una cierta incomprensión de decir que es esto que de repente viene Bruselas a complicarnos la vida en una situación que ya es de por sí muy difícil,
¿dónde está Bruselas? Es que está en Marte, y es que los funcionarios de la Comisión son extraterrestres que parece que no están al corriente de lo que está ocurriendo en el mundo y que, por lo tanto, la presentación de este documento no es la más oportuna. Yo creo que hay elementos para decir que el documento no es arbitrario y no es inoportuno. Y yo creo que eso es un poco la línea conductora que voy a tratar de utilizar en hacer una presentación, si estás de acuerdo, Jerónimo, en media hora. A mí no me gusta mucho hablar, para luego dar el turno a las preguntas. Una presentación un poco en función de las críticas que se han expresado hasta ahora. Y me gustaría explicaros rápidamente lo que es y lo que no es la estrategia que se ha presentado. Y sobre todo, cuál es la génesis. Y quizá, sin ser demasiado explícito y entrar en los detalles, sí que me gustaría daros una pequeña indicación de cómo es el proceso de construcción de las iniciativas políticas en la Unión Europea, porque es muy importante para entender por qué esta estrategia se presenta ahora. La Unión Europea y la Comisión Europea, en la que yo trabajo y que es el poder ejecutivo de la Unión Europea, tiene efectivamente un poder como un gobierno ejecutivo de gestión, pero tiene en la construcción de los tratados un papel importantísimo que es el derecho de la iniciativa. Es decir, toda la legislación comunitaria de primer nivel, tiene que ser aprobada por el colegislador comunitario, que es el Consejo donde se representan los intereses de los Estados miembros, y el Parlamento Europeo, donde estamos representados todos los electores europeos a través de nuestros votos, y en las elecciones al Parlamento que tienen lugar cada 5 años. Pero ese colegislador comunitario solo puede actuar sobre base de propuestas de la Comisión, que tiene en esta estructura jerárquica o jurídica, mejor dicho, un papel de el derecho a la iniciativa. Por lo tanto, la Comisión, desde ese punto de vista, es la maquinaria que propone las nuevas políticas comunitarias y que las pone a disposición del legislador para que éste tenga la última palabra. ¿Qué es lo que pasa con la Comisión y cómo son los tiempos políticos de la Comisión? No voy a ser largo, pero me parece que es un tema muy importante para explicar por qué ahora. La Comisión, como probablemente los que estáis más al tanto de estas cuestiones lo seguís, tiene un proceso de elección del presidente un poco peculiar, en el sentido de que básicamente los Estados miembros se ponen de acuerdo. Y en este caso, después de la presidencia del señor Santer, hubo un acuerdo entre los países miembros de proponer por primera vez a una mujer, Ursula von der Leyen, alemana, del Partido Democristiano Alemán, como presidenta de la Comisión. Ella fue al Parlamento Europeo, pasó un examen, por decirlo de alguna forma, y fue elegida como presidenta de la Comisión. Es la presidenta del organismo ejecutivo de la Comisión, todavía sin sus ministros, que son los comisarios. Los comisarios son designados por los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene el derecho de designar o proponer un comisario que la presidenta tiene que aceptar, y además esos candidatos a comisarios tienen que pasar un examen, una audición en el Parlamento Europeo que tiene que dar su visto bueno. En algunos casos, el Parlamento Europeo, y hay varios precedentes, considera que el candidato propuesto por un Estado miembro para una cierta cartera no es idóneo, o hay cuestiones relativas a sus finanzas, asuntos personales, que no lo hacen apto para ocupar una alta responsabilidad de comisario europeo, y el Estado miembro en cuestión tiene que reemplazar a su candidato por otro. Y al final llegamos al proceso de constitución de la Comisión Europea, como os decía antes, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Eso ocurrió a finales del año pasado. Estábamos en una situación donde esta comisión recientemente constituida tenía que hacer, como han hecho todas las comisiones en el pasado, presentar a los ciudadanos europeos representados en el Consejo y en el Parlamento Europeo cuál era su proyecto político. Desde ese punto de vista, la dinámica es un poco a la inversa de un gobierno nacional. En un gobierno nacional hay la presentación de programas políticos, unas elecciones, y por lo tanto, cuando se elige un presidente de gobierno en el Parlamento por una mayoría, ya se sabe cuál es su programa. Aquí es un poco a la vez, al revés, es un sistema transparente, pero con una lógica un poco diferente. Y esta Comisión Europea presentó en diciembre del año pasado, insisto que fue diciembre del año pasado porque el coronavirus en ese momento nosotros sabíamos que estaba en China, pero no sabíamos nada más, y nadie podía haberse imaginado qué es lo que iba a venir durante los primeros 6 meses del año. Esa Comisión Europea presentó un proyecto a la ciudadanía europea, y ese proyecto es el Pacto Verde. Me gustaría durante un minuto insistir en qué es lo que hace específico ese Pacto Verde, que lo hace diferente de otras perspectivas o de otras propuestas que comisiones anteriores presentaron en su día.
En su día se hablaba de comisiones que iban a proteger a los ciudadanos europeos, que iban a dinamizar la economía europea, que iban a crear puestos de trabajo, iba a ser una comisión grande para cosas grandes y pequeña para cosas pequeñas, pero esta comisión, por la primera vez en su historia, ha decidido presentar y poner el acento del proceso político comunitario en algo sectorial, el Pacto Verde. No estamos hablando solamente de economía o de defensa, estamos hablando en poner las consideraciones medioambientales en el centro del conjunto de las políticas que esa propia comisión presenta al comienzo de su andadura para desarrollar en los 5 años siguientes. Y ese Pacto Verde se presentó por la presidenta de la comisión en diciembre del año pasado. Y os digo otra vez, nadie sabíamos todavía prácticamente qué era el coronavirus. Y hay que decir que las instituciones comunitarias son complejas en su funcionamiento, pero son muy transparentes, y la mayoría de las reuniones incluso puede haber un acceso directo a través de una transmisión por Internet. La Comisión presentó esa idea de decir, vamos a poner el medio ambiente en el centro del conjunto de las políticas comunitarias. Y esa idea, hay que decir que fue muy bien acogida en el Consejo, por los presidentes de gobierno de los 27 Estados miembros y en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, de dónde viene todo. De una propuesta de la Unión Europea para decir, ciudadanos europeos, queremos hacer que el medio ambiente esté en el centro de todas las iniciativas que van a desarrollarse en los próximos 5 años. Ese Pacto Verde tiene una serie de derivadas sectoriales. Se habla, por ejemplo, de una ley climática, estamos hablando de una ley muy importante de economía circular, y uno de los objetivos que se han presentado y que han sido acordados y al que han dado su visto bueno el Parlamento y el Consejo, es decir, que la Unión Europea sea la primera región del mundo que obtenga el estatus de neutralidad climática en el año 2050. Y he hablado de una serie de iniciativas y de propuestas y, por lo tanto, lógicamente, la agricultura también forma parte de ese esfuerzo de conseguir colocar las preocupaciones medioambientales en el centro de las iniciativas políticas. Y ahí es donde está la iniciativa que nos reúne a nosotros, la iniciativa de la granja a la mesa. A veces se ha atacado, cuando se ha comentado, por algunos actores, decir, es que la Comisión no ha tenido en cuenta los grandes avances que ya se habían realizado en los últimos años en conseguir una mejor integración de las consideraciones medioambientales en la actividad agrícola. Y creo que no es cierto. Simplemente si alguien se toma el pequeño molestia de leer la primera página de esa estrategia, se explica, por ejemplo, que el sector agrícola europeo ha conseguido ya, con referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 1999, reducir esas emisiones al día de hoy de un 20%. O se dice, por ejemplo, que en los últimos 5 años se ha conseguido reducir la utilización de productos de protección vegetal en un 20%. Con lo cual, una de las ideas fundamentales, estamos en el buen camino. No empezamos de cero. Hay un montón de iniciativas que llevan muchísimos años puestas en práctica que ya tenían como objetivo asegurar una mejor integración de las consideraciones medioambientales en las diferentes áreas de la economía y también en la actividad agrícola. Habiendo reconocido que se han hecho unos cambios muy importantes y unas realizaciones sorprendentes en los últimos años, el gran elemento que tiene esta estrategia es que plantea objetivos extraordinariamente ambiciosos. Y objetivos, me permito señalar, de naturaleza política, porque estamos hablando de un documento político. Político, si me permitís la expresión, en el sentido de la gran política, ¿eh? En el sentido de tratar de plasmar, de interpretar cuáles son las preocupaciones y las aspiraciones de la sociedad y trasladarlas en opciones políticas que se desarrollen más tarde. No estamos hablando en la política de la confrontación diaria, estamos hablando en la política cuyo objetivo trata fundamentalmente de trazar el camino hacia el futuro. ¿Cuáles son esos objetivos? Yo creo, me voy a extender muy poco en ellos porque ha habido casi todos los artículos se han precisamente focalizado en ellos. Una reducción del 50% en la utilización de pesticidas y concretamente de un 50% en la utilización de los pesticidas más peligrosos. Horizonte, año 2030. Estamos hablando de un documento que se está discutiendo ahora. Es decir, en 10 años conseguir una reducción del 50% en la utilización de pesticidas. Conseguir una reducción en el 50% de las pérdidas de nutrientes.
y dentro de ese capítulo una reducción del 20% en el año 2030 respecto a la utilización actual de fertilizantes. Conseguir una reducción del 50% en las ventas de agentes antimicrobianos, también en el año 2030 con respecto a la situación actual. Y también conseguir, y esto es probablemente uno de los objetivos políticos que ha generado más atención, conseguir que la superficie europea de la agricultura europea en producción ecológica pase al 25% también en el año 2030. Estos objetivos se pueden criticar, y yo creo que es muy sano que se critiquen, pero tienen una virtualidad, que están ahí, por lo tanto se puede discutir. Podemos discutir si es demasiado o no es demasiado, si es realizable o no, pero creo que en este caso no se puede acusar a la Comisión de no haber hecho un documento y haberlo puesto encima de la mesa que tiene muchos defectos y algunas virtudes. Y algunas de esas virtudes es precisamente la de cuantificar objetivos y decir, ¿somos capaces o no somos capaces de llegar ahí? Luego volveremos al tema del análisis de impacto, que a algunos les gusta mucho, pero no estamos en un ejercicio de análisis de impacto, estamos en un ejercicio de planteamientos de objetivos políticos. ¿Estos objetivos se aplican de una forma homogénea a todos los Estados miembros? La respuesta es no. Estamos hablando de un objetivo para el conjunto de la Unión Europea, sabiendo que no todos los Estados miembros están en la misma línea de partida y que habrá que hacer una distribución de los esfuerzos en su día. ¿Se aplican a nivel de cada una de las explotaciones individuales? Por supuesto que no. Como he dicho antes, son objetivos del conjunto de la Unión Europea. Y todavía queda el trabajo muy arduo, legislativo, de desarrollar, y ahora vamos a hablar dentro de unos minutos sobre esta cuestión, toda una serie de propuestas legislativas cuyo objetivo va a ser el tratar de hacer que jurídicamente tengamos mecanismos suficientes que nos permitan llegar a estos objetivos si finalmente el legislador europeo, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo, da su visto bueno. Hoy es un día importante porque además hoy, seguramente muchos lo habéis leído, la Comisión Europea ha presentado el proyecto de presupuesto para el año 2021. Es el primer proyecto de presupuesto sin el Reino Unido y dentro de lo que nosotros llamamos el marco financiero plurianual, que no me voy a extender, pero básicamente la Unión Europea funciona en periodos de 7 años. Y es el primer año que estamos en un sistema de programación financiera con el Reino Unido fuera, es el presupuesto del año 2021. ¿Cuál es la partida que se dedica a la agricultura? Pues sigue siendo una partida muy importante, porque la agricultura, contrariamente a lo que a mí un poco me da en rabia cuando oigo hablar a algunos, sigue estando en el núcleo del proyecto europeo. Una tercera parte del presupuesto comunitario propuesto para el año 2021 va a seguir utilizándose en agricultura. Ningún otro Estado miembro ni bloque económico utiliza una cantidad de recursos comparable a lo que la Unión Europea utiliza para apoyar a esos agricultores y a esos ganaderos. Estamos hablando de 56.000 millones de euros para el año 2021. Es una propuesta de la Comisión. 56.000 millones de euros, de los cuales 40.000 van a lo que nosotros llamamos el primer pilar, que como sabéis es fundamentalmente los pagos directos, y unos 15.000 millones de euros para el año 2021 se van a dedicar a políticas de desarrollo rural. ¿Por qué hablo de esto ahora? Primero porque se ha presentado hoy y me viene muy bien, y en segundo lugar para decir, efectivamente, se van a pedir más esfuerzos a los agricultores y también a los técnicos que van a ser o vamos a tener que ser aquellos que sean capaces de llevar a la agricultura a ese nivel de eficiencia que manteniendo la producción actual seamos capaces de hacerla o de obtenerla con menos insumos, porque eso finalmente es la ecuación que vamos a tratar de estar solventando en los próximos años. Pero con un apoyo muy importante a los agricultores que todavía está ahí, a pesar de que había algunas voces que decían que la PAC estaba perdiendo importancia en el proyecto europeo. Porcentualmente, el peso de la PAC no es tan importante como en los años anteriores porque ha habido una serie de políticas comunitarias que se han puesto en marcha. Pero, insisto, sigue siendo exactamente una tercera parte y estamos hablando de 56.000 millones de euros. Si queréis, luego hablamos en los detalles, pero yo creo que en esta presentación general a mí me gustaría simplemente dar unas pinceladas. Hay otro presupuesto importante que es el presupuesto en investigación, Horizonte Europa, donde se está hablando de 10.000 millones de euros para investigación en el sector agroalimentario y de los recursos naturales. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo personalmente, y creo que un poco todos cuando leemos estos documentos,
una de las conclusiones evidentes que se puede sacar para el futuro de la agricultura y concretamente para el futuro de nuestra profesión es que vamos a tener que avanzar muchísimo a una enorme velocidad en el campo de la digitalización, en el campo de la innovación, en el campo de la técnica, de forma que esos objetivos políticos tan criticados por algunos, pero en cualquier caso extraordinariamente ambiciosos, puedan llegar a cumplirse. Hay un papel para los ingenieros agrónomos actuales y de nueva generación en conseguir que la agricultura en la Unión Europea sea muchísimo más eficiente en la utilización de recursos y sobre todo en aquellos recursos que plantean ciertos problemas desde el punto de vista del medio ambiente. El reto es enorme. Los recursos financieros están ahí. Depende si queremos o no y si nuestra profesión quiere jugar un papel en aceptar esos retos y convertirlos en unas realidades que se puedan palpar. Paso rápidamente al otro capítulo y ya os digo que no voy a hablar muchísimo, pero me gustaría decir cuál es el objetivo, una vez planteados los objetivos políticos, cuál es el objetivo desde el punto de vista del sector agroalimentario en su conjunto de este documento. Es un documento que yo creo que finalmente es el gran documento estratégico de la política agrícola y en alimentaria para una generación. Yo no lo he escrito, con lo cual puedo decir esto libremente. Nosotros hemos participado en su elaboración, pero no lo hemos escrito nosotros. Y sin embargo, yo creo que es un documento tan ambicioso que seguramente pasará a los libros de la pequeña historia de la agricultura como un documento que ha permitido definir o dibujar el futuro desde el presente. Este documento no es un documento jurídico, es un documento político y es un documento que plantea un programa de trabajo para la Comisión. Antes os he hablado de los objetivos en el año 2030, es decir, a 10 años vista, cuando la Comisión actual ya no esté en funciones. Y ahora estamos hablando qué es lo que concretamente la Comisión, desde el punto de vista de su gran herramienta, que es el Boletín Oficial de la Unión Europea, tiene para hacer realidades esos objetivos, esas ambiciones políticas. Pues básicamente yo diría que hay 3 campos de acción legislativa que van a ser, donde la Comisión va a hacer muchísimas propuestas en los próximos años. La mayoría de esas propuestas, y ahora lo vais a ver, no son propuestas nuevas, son propuestas de revisión de textos actuales. Porque, como decíamos antes, no empezamos desde cero. La Unión Europea lleva un camino de por lo menos más de 20 años de integración y de incorporación de consideraciones medioambientales en la política agrícola común. Yo llegué aquí en el año 97, como he dicho antes, Jerónimo, pero ya desde mucho antes. En el principio de los años 90 empezó a ver las medidas agroambientales, 78, que a algunos de los más maduros, el reglamento 2080 agrícolas, el concepto de ecocondicionalidad, son conceptos que existen desde hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto no son nuevos. Pero siempre la idea es avanzar un poco más y desde lo que estaba planteando desarrollar nueva legislación sobre base, como decía antes, de legislación que ya existe. Por ejemplo, se plantea crear un marco legislativo, esto es más novedoso, sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. Y eso se va a presentar en el año 2023. Es decir, que haya una serie de elementos legislativos que permitan identificar aquellos productos agroalimentarios a los que podamos poner un indicativo de producto sostenible. Y eso tenga un reflejo además en el mercado. Se plantea crear un marco legislativo para, ya os digo, la identificación y el reconocimiento por el consumidor de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Y también un plan de contingencia de seguridad alimentaria que no hace falta que os diga nada sobre el coronavirus porque efectivamente ha demostrado lo importante que es. Hay otro, un campo de legislación en producción sostenible. ¿Y qué es lo que tenemos ahí, por ejemplo? Recomendaciones en los planes estratégicos de la política agrícola común. Eso se va a hacer ya este año. Hago una pequeña digresión. Estamos discutiendo de la estrategia de la mesa de la granja a la mesa y estamos discutiendo también de la reforma de la política agrícola común. La reforma de la política agrícola común se presentó en el año 2018 y todavía no tenemos un acuerdo. Llevamos 2 años, pero es que estas negociaciones son complicadas. Por lo tanto, se plantea en un momento en el que todavía no existía la estrategia de la granja a la mesa. La Comisión ha hecho un esfuerzo, porque lo ha pedido el Parlamento Europeo, para examinar su propuesta del 2018, para ver si era compatible. Y la respuesta es que es compatible. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y no me quiero perder en los detalles,
la propuesta para la nueva política agrícola común, con los planes estratégicos nacionales, es que los Estados miembros van a tener muchísimo más margen de maniobra para decidir cuáles son sus objetivos. Vamos a pasar, y esa es la idea, de una política agrícola donde en gran medida estaba dirigida por Bruselas. Bruselas no es un ente, no está en Marte, como os decía antes, son comités de gestión, son relaciones con Estados miembros, una participación muy intensa del Ministerio de Agricultura español, con funcionarios fantásticos que siempre, en todas las ocasiones, yo tengo que decir, da gusto ver cómo los funcionarios españoles defienden las posiciones de España y también de otros países. Estamos hablando de una política, en cualquier caso, agrícola común, con un gran elemento de dirigismo desde Bruselas, a una política mucho más descentralizada, mucho más estilo comunidad autónoma, como podemos decir en el modelo español. Y ahí los Estados miembros van a tener una capacidad de discreción muchísimo más importante que antes, siempre que sean capaces que las políticas que ponen en marcha son políticas que sirven para alcanzar los objetivos que se predeterminen. Es decir, que la Comisión está ya trabajando con los Estados miembros. Y cuando hablamos de para quién van a ser vinculantes los objetivos de reducción de pesticidas, de reducción de utilización de fertilizantes o de agentes antimicrobianos, yo os diría, sobre todo para las autoridades de los Estados miembros. Si está entre la audiencia escuchándonos alguien que trabaje en el Ministerio o en las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, saben que ellos van a tener un margen de maniobra mucho más importante. La Comisión va a trabajar con ellos para que esos planes estratégicos también demuestren que están encaminados a conseguir los objetivos que hablábamos antes. Pero es que va a haber también una revisión de la Directiva de Utilización Sostenible de Pesticidas. No estoy hablando de una nueva directiva, ya existe una directiva que ha conseguido unos resultados positivos, como os he dicho antes, se va a reforzar. Y va a haber una revisión, todavía una revisión del reglamento sobre los productos de protección vegetal, de forma que sea más fácil hacer entrar en las formulaciones ingredientes de origen biológico, que ahora es algo un poquito complicado, de forma que se consiga, evidentemente, a través de innovación y tecnología, como decíamos antes, productos de protección fitosanitaria que son menos nocivos para el medio ambiente. Y se va a hacer una revisión de la legislación del bienestar animal en el año 2023 y una revisión de la legislación también sobre los aditivos en piensos, de forma que se pueda reducir, porque hay un margen tecnológico muy importante, las emisiones de nuestra ganadería en gases de efecto invernadero. Os he dicho toda una serie de legislación que existe y la Comisión dice, de aquí en los próximos 3 años voy a revisarla. Voy a revisarla con los análisis de impacto, con las discusiones que llegarán en su momento, pero ahora tengo unos objetivos. Los objetivos ya los he delimitado porque los objetivos son profundamente políticos. Y la estrategia es una estrategia que solo, me vais a decir, trata de imponer más condiciones en el pobre agricultor y el pobre ganadero, que cada vez nos aprietan más, pues cada vez estamos apretando más. Es la decisión de los ciudadanos y de los responsables políticos. No pensáis que nosotros somos los malos. Pero es que también hay un enfoque de cadena alimentaria, porque el objetivo último es un sector alimentario, una cadena alimentaria que dé seguridad alimentaria y que sea sostenible. ¿Qué tenemos en ese sentido? La Comisión va a plantear en 2021 un código de conducta empresarial responsable en la cadena alimentaria. Y va a presentar iniciativas para ayudar a la reformulación de ciertos alimentos o ciertos productos procesados, de forma que se pueda tender a ser alimentos más sanos con la utilización, pues a lo mejor de un poco menos de azúcar o de grasas. Y también se van a revisar en el año 2022 los perfiles nutricionales. ¿Con qué? Con objeto de que el etiquetado y la información que llega al consumidor sea muchísimo más claro. Y las empresas no pueden hacer alegaciones de un producto teóricamente muy sano cuando no hay una base científica para hacerlo. Porque ya sabemos que siempre hay un cierto espacio para la tricuñuela o para no contar las cosas como realmente son. Hay, por lo tanto, ya os digo, es una iniciativa que no solo va a apretar las condiciones al productor primario, ganadero y agricultor, sino también a la industria, y por lo tanto hay una idea de hacer unos trabajos para que la reformulación de la cadena alimentaria y los perfiles nutricionales sean mucho más claros. Y hay un aspecto muy importante que es el aspecto del consumidor. Por ejemplo, y yo sé que son temas que interesan, se habla de una armonización
del etiquetado nutricional. Sabéis que ahora cada país utiliza un semáforo, códigos de colores, códigos de letras. Se está planteando, ya que estamos en un mercado interno, un mercado único, donde los productos circulan libremente, ¿no sería mejor tener un etiquetado y nutricional que sea informativo, pero que sea más armonizado? Pues eso es algo de que se trata de avanzar. O, por ejemplo, que las administraciones públicas tengan en consideración los alimentos producidos con criterios sostenibles para sus compras, porque no hay que olvidarnos que las administraciones públicas a los diferentes niveles son unos grandes compradores de productos agroalimentarios. En los colegios, en las cantinas, en los hospitales, ya conocéis ese sector que cada vez tiene una importancia más grande en el consumo de alimentos, sobre todo entre el lunes y el viernes, ¿no? El fin de semana. Más iniciativas. Lo hablaba antes, una iniciativa para poder etiquetar y que el consumidor reconozca los productos producidos en función de unos criterios que aseguren su sostenibilidad en el año 2024, y una iniciativa fundamental que es el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. Cuando uno ve los datos oficiales de que el 20% de los alimentos en Europa que están listos para el consumo terminan en la basura, el 20% es un auténtico escándalo. Y entonces se plantea, y no voy a entrar en los detalles, hacer una serie de cambios legislativos. Pero sí voy a comentar uno porque yo creo que es muy evidente y todos lo entendemos. Se ha llegado a la conclusión, yo creo que completamente justificada, de que las indicaciones sobre la fecha de caducidad y consumo preferente confunden muchísimo al consumidor y no son demasiado claras. Y hay muchísimos productos que van a la basura porque ha pasado la fecha de consumo preferente y, sin embargo, son productos totalmente sanos y que podrían consumirse. Por lo tanto, hay un esfuerzo que va desde el consumidor al procesador, al transformador, al distribuidor y al consumidor también. Estamos tratando de hacer un sistema europeo sostenible en su conjunto. Aunque a veces algunos solo hablen de restricciones para los agricultores. Voy a beber un poquito de agua y sigo 5 minutos más o 10 minutos y terminamos, porque a mí tampoco me gustan las presentaciones demasiado largas. Pero sí me gustaría hacer una reflexión que sorprendentemente no se ha hablado mucho en España sobre la dimensión internacional de la estrategia de la granja a la mesa. Además, es uno de los temas, como has dicho antes, Jerónimo, de lo que me estoy ocupando más en el último año. Y es yo diría que hay una vocación en esta estrategia, hay una vocación universal, ¿no? Hay una vocación de marcar el camino a recorrer para el resto del mundo. La Unión Europea es un socio comercial muy importante, es el principal exportador e importador de productos agrícolas, pero en el conjunto del mundo ya no somos muy importantes. Somos el 8% más o menos del mundo. No somos muy... Sin embargo, tenemos una importancia, si me permitís, y espero que no suene demasiado presuntuoso respecto a todos nosotros que somos europeos, tenemos una cierta liderazgo de hacer bien las cosas en el mundo. El sistema alimentario europeo ya, desde hoy, desde hace mucho tiempo, se considera un ejemplo mundial de un sistema que es capaz de producir alimentos de la mejor calidad y con las máximas garantías. Eso lo reconocen en cualquier sitio del mundo. Todo el mundo, cuando habla de sus estándares de calidad, dicen que son los mejores, pero cuando realmente a alguien hay que decir cuáles son los mejores son los europeos. Y creo que tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Por lo tanto, esa vocación de haber sido el referente, de ser capaces de producir la comida más sana posible, ya lo tenemos ganado. Ahora nos planteamos un reto diferente, más ambicioso, que es ser también los que somos capaces de producir la comida con las mayores garantías sanitarias, pero de la forma más sostenible, más respetuosa posible con el planeta. Y por lo tanto os digo que esta estrategia tiene el sentido de decir, nosotros lo vamos a hacer, pero invitamos al resto del mundo que lo haga. Y ahora voy a entrar en el tema un poco complicado, que no creas que lo voy a rehuir, ¿no? El comercio agrícola internacional se habla muchísimo, en el contexto del COVID, es bueno, es malo, dependemos muchísimo de las importaciones. Hay gusto para todos, opiniones para todos, y todas ellas son responsables. Yo creo que una de las cosas que nos ha demostrado la crisis del COVID es, en primer lugar, que efectivamente, como tú has dicho, Jerónimo, el sector agrícola ha reaccionado de forma excepcional. En España, en Europa, pero tenemos que decir que en el resto del mundo también. Y el hecho de que el comercio internacional de productos agroalimentarios haya sido funcionando relativamente bien, yo creo que es un indicador
de hasta qué punto el conjunto de los países del mundo, y es bastante lógico, siguen considerando a la agricultura como un sector estratégico. Os voy a dar un ejemplo. Nosotros en la unidad seguimos muy de cerca la evolución de las exportaciones de los países de América, que es los países a los que nos dedicamos. Sistemáticamente, la bajada de las importaciones que han conocido casi todos estos países como consecuencia de la crisis, la bajada en las exportaciones de productos agrícolas ha sido mucho más pequeña que la bajada del conjunto de las exportaciones. Y eso se puede comprobar prácticamente en todos los países. Es decir, el sector agrícola ha sufrido mucho, pero se ha comportado de una forma muchísimo más flexible y ha sabido adaptarse mucho mejor que las exportaciones del resto de los sectores comerciales. Y llama la atención los datos como países cuya economía está prácticamente colapsada han sido capaces de seguir exportando productos alimentarios casi como antes de que hubiera estallado la crisis. Por lo tanto, yo creo que el comercio internacional es un elemento de estabilidad del conjunto del sistema alimentario mundial. Y ahora llego al tema de los estándares. Una de las críticas fundamentales es en la Unión Europea, Bruselas, un poco están en Marte, son un poco extraterrestres, todo esto es muy bonito, es un cuento espectacular, vamos a ser los mejores de la película, pero no solo los mejores, sino los más tontos, porque nos estamos complicando nuestra vida desde el punto de vista de la producción, pero seguimos dejando entrar que productos con una inferior calidad o que no cumplen nuestros estándares sigan entrando en la Unión Europea. Yo creo que tenemos que desmitificar, y creo que hay razones suficientes para desmitificar. Estándares, es tan fácil hablar de normas y ahí metemos todo. No podemos meter todo. Tenemos que ser un poquito más precisos, un poquito más ingenieros, que se supone que es lo que nos enseñaron en la escuela. Estándares de sanidad, estándares para la protección de los consumidores. Creo que podemos decir de forma general que los estándares que cumplen los productos que nosotros importamos son iguales o equivalentes a los nuestros. Dicho de otra forma, la Unión Europea no ha hecho ni va a hacer nunca concesiones con la sanidad de sus consumidores. Si se considera que un producto es malo para los consumidores, da igual que ese producto esté hecho aquí o fuera. Se va a pedir que ese producto no tenga restos de esa molécula o que estén dentro de unos umbrales. Y eso ha sido así siempre. Y si queréis que demos un ejemplo, os digo el ejemplo, digamos, yo diría ejemplo estelar, la carne con hormonas, la que se ha hablado tantísimas veces. La Unión Europea no admite carne de vacuno tratada con hormonas. ¿Por qué? Porque el consumidor, las autoridades públicas comunitarias han decidido que eso es un producto de riesgo. Nosotros funcionamos con el sistema de precaución y cuando hay sospechas de que la utilización de un cierto producto puede tener consecuencias negativas para la salud de los consumidores, ese producto no entra. Y las importaciones de la carne de vacuno que llegan a la Unión Europea no tienen hormonas. Independientemente de lo que diga, no tienen hormonas. Hemos perdido un panel en la y aún así no importamos carne de vacuno con hormonas. Por lo tanto, la Unión Europea tiene derecho, y eso está consagrado en toda la legislación y la jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio, para imponer sus estándares sobre aquellos elementos que tienen que ver con la salud de los consumidores. Hay otra serie de normas, y ahí es donde está la discusión y la gran dificultad. Son las normas que yo ya diría de carácter ético. No tienen que ver con la salud de los consumidores, pero tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente o con la salud del operario que está trabajando en una plantación en América, o con otras consideraciones. Y ahí la estrategia contiene un elemento que es un cambio fundamental del que sorprendentemente nadie habla, y yo estoy todavía pasmado de que nadie hable de ese tema. Os lo explico rápidamente. La Unión Europea hasta ahora, en normas generales, en forma muy general, ha seguido un enfoque, yo diría, reglamentario o muy legislativo. Es decir, nosotros imponemos, como os decía antes, las normas en todo lo que afecta a la salud de nuestros consumidores, pero en lo que respecta al cuidado del medio ambiente en el país de origen o la protección de los trabajadores en el país de origen, es lógicamente la legislación del país de origen la que se tiene que aplicar, y nosotros no entramos en controlar. ¿Por qué? Porque esas consideraciones, esas reglas que son unos caracteres no de salud de los consumidores, sino caracteres éticos, de valores de la sociedad, corresponde a la administración del país de origen determinarlas. Ellos han sido elegidos, esos gobiernos, y son ellos los que tienen que tomar esas decisiones, y nosotros vamos a respetarlas.
Eso es la línea que se ha seguido hasta ahora. La estrategia introduce un cambio muy importante, un cambio que tendremos que explorar y que probablemente va a plantear muchísimas disputas con algunos de los países que exportan productos agrícolas a la Unión Europea. Y es que dice, también a partir de ahora la Unión Europea va a tener en cuenta consideraciones, por ejemplo, de carácter medioambiental, criterios de carácter medioambiental cuando se consideran las importaciones de países terceros. Es decir, estamos pasando de un enfoque, como os decía antes, exclusivamente legalista, refrendado por la Organización de Comercio, a uno que es la posición, si queréis, de fuerza del comprador. Porque mucha gente estaba diciendo en la Unión Europea, si nosotros estamos comprando a un país, nosotros tenemos la obligación moral o el derecho o la posibilidad de imponer condiciones que van más allá de las que pide ese país. Cuando las cooperativas andaluzas exportan tantas cosas que exportan, pero por ejemplo frutas y hortalizas al Reino Unido, vamos a poner un ejemplo, o a Alemania, por supuesto que tienen que cumplir la legislación comunitaria, nacional y autonómica, pero muchas de esas grandes cadenas de supermercados dicen, aparte de eso, yo voy a hacerte un examen cooperativo y tú tienes que pasar el examen. Y cuando pases el examen, ya veremos si me interesan tus precios o no. Pero tú, mientras operador, no has pasado las condiciones que yo te he exigido, más allá del puro cumplimiento de la legislación, no voy a considerar ni siquiera una oferta tuya. Eso es la dinámica o la posición de fuerza del comprador. La Unión Europea, en esta estrategia, está planteando, de una forma muy moderada y muy bien razonada, que también la Unión Europea tiene derecho, cuando estamos hablando de importaciones de países terceros, no a sustituir la legislación de esos países, que es perfectamente soberana, sino a pedir que ciertas consideraciones más allá de las que tienen que ver con la protección de nuestros consumidores sean tenidas en cuenta. Por lo tanto, ahí hay un trabajo enorme a desarrollar en los años futuros. Los acuerdos de libre cambio que tenemos con la mayoría de los países de América, por ejemplo, ya tienen muchísimas cláusulas que hablan de comercio sostenible y de desarrollo sostenible, pero ahora se introduce un elemento que es un paso pionero que no se había hecho nunca en la concepción de los estándares que son aplicables a nuestras importaciones. Termino con una conclusión, porque te he dicho, Jerónimo, que no quería pasarme del tiempo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Pues lo que viene ahora es muchísimo trabajo y muchísimas negociaciones. La estrategia se presentó el día 20 de mayo, es decir, hace exactamente un mes. Los ministros de Agricultura ya la han discutido en el Consejo, en una reunión de alto nivel en el Consejo el día 8 de junio, me parece. Los ministros de Agricultura de los 27 Estados miembros ya hablaron de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Y qué dijeron? Pues dijeron, cada uno dijo lo que le parecía que tenía que decir, hay voces más críticas que otras, los países del norte están más a favor, los países del sur en general son más reticentes, y cada ministro hizo sus declaraciones. Y el ministro español, por supuesto, hizo sus declaraciones que yo no voy a reproducir aquí, pero que son completamente lógicas. Los ministros de Agricultura dijeron que en general, desde el punto de vista del conjunto, están de acuerdo con el enfoque. Lo dijeron los ministros de Agricultura, no yo. Los ministros de Agricultura lo dijeron, de los 27 Estados miembros. Dijeron que consideraban que los objetivos son muy ambiciosos, que son muy exigentes, que es posible que haya una disminución de la producción en la Unión Europea como consecuencia de la aplicación y de la ejecución de esa legislación que la Comisión se ha comprometido en desarrollar en los próximos años. Dijeron los ministros que es importante también tener en cuenta que no todos los países tienen la misma posición de partida. Yo creo que, por ejemplo, en Andalucía, yo creo que la superficie, no lo he mirado, en producción biológica debe estar entre el 10 y el 15% seguramente. Hay otros países de la Unión Europea donde está el 3%, en otros está muy por encima. Por lo tanto, los ministros dijeron, tenemos que tener en cuenta dónde está cada país para poderle exigir objetivos que sean ambiciosos pero realistas y que sea una contribución positiva a cumplir el resto o el conjunto de los objetivos que sea de la Unión Europea. Y, por supuesto, pidieron presupuesto. Los ministros, hace falta presupuesto para nuestros agricultores. La respuesta al presupuesto os la he dado al principio de nuestra presentación, cuando os he dicho que hay la propuesta de la Comisión para el presupuesto del año 2021 son 56.000 millones de euros para la política agrícola común, suponiendo una tercera parte del presupuesto comunitario. Y el Parlamento está también trabajando. Por lo tanto, esto se lanza, estamos en la fase de validación política.
y si la Comisión constata que de forma general hay un consenso en el legislador, el Consejo y el Parlamento, después del debate, en las líneas maestras, pasará a la fase de ir presentando toda esa serie de legislaciones, de lo que os he hablado antes. Os he dado algunos ejemplos, hay todavía muchísimas más. Termino en un minuto. Conclusiones desde mi punto de vista. Es un documento muy ambicioso. Es un documento que no es arbitrario, es un documento político en el buen sentido de la palabra. Es un documento muy ambicioso que aspira a marcar el camino para el conjunto del sector agroalimentario europeo en los próximos 10 y 20 años. No es un documento inoportuno, es un documento a largo plazo, por lo tanto no tiene sentido decir vamos a hablar 3 meses, no vamos a estar hablando de las ramificaciones de este documento en los próximos 10 años. Y es un documento que plantea enormes retos, retos a los agricultores y a los ganaderos, retos a las administraciones y retos a los técnicos. Como decía antes, en ese sentido, llevar al límite la optimización de la ecuación insumos por rendimiento. Y es un documento que, siendo ambicioso, trata de continuar ese camino de colocar a la agricultura europea y a la española también, por supuesto, que forma parte de ella de forma muy importante, en la punta de lanza del desarrollo agrícola en el conjunto del planeta. Son -10, me voy a callar aquí y yo creo que podemos empezar a hablar un poquito del debate, si te parece bien, Jerónimo. Estupendo, pues por supuesto. Te agradezco tu claridad y tu profundidad y efectivamente yo creo que no has eludido ningún tema. Te iba a preguntar por, que ya prácticamente lo has comentado, qué consecuencias tiene para la agricultura europea, española, y qué pasa con los otros países, ¿no? Que también es un tema que has tocado, porque parece que hay algunas cuestiones que se han planteado relativas a que le facilitamos la competencia a países terceros para producir con otros sistemas, ¿no? Y competir con nosotros y vendernos luego aquí. Pero bueno, has tocado todos los temas, cosa que es muy de agradecer y con claridad. Y lo que la impresión que saco de lo que te he oído es que esto es un asunto de mucho calado, que no es solamente un documento para hablar de la superficie agraria útil, que es algo que tiene mucha más trascendencia, más transversalidad, ¿no? En otras áreas de la competencia de la Unión Europea y además un largo plazo, 10 años, para ver cómo va evolucionando esto. Bueno, nos están enviando preguntas, algunas, por ejemplo, están todas muy pegadas al terreno, la verdad, porque tú has hablado desde una situación como más, es un documento político, efectivamente, y tú has hablado de la ambición, digamos, que tiene la Unión Europea en este sentido. Pero hay quien dice, por ejemplo, que estos objetivos del 25% de superficie ecológica, de reducción del 10% de superficie agraria, del 50% de reducción en fitosanitario y todo eso, que se plantean como objetivo, en realidad son, bueno, pues el camino. O sea, no son la llegada, sino son una receta que hay que cumplir, pero la sostenibilidad se mide con eso, eso es todo. Quiero decir, hay quien plantea que la Unión Europea, desde el punto de vista genérico y ambicioso, podría haber hablado de objetivos de sostenibilidad y los medios. También has hablado tú de autonomía nacional para aplicar, ¿no? Pero bueno, no sé si nos puede explicar un poco si esto, porque estos son como unos parámetros para comprobar. Yo lo que creo, Jerónimo, se ha hablado muchísimo de esas cifras. Yo creo que esas cifras, os digo una reflexión personal, a mí me sorprendieron también al principio cuando se empezaba a hablar de ellas. Pero a la medida que va avanzando la discusión, yo creo que es un gran acierto de haber colocado esas cifras ahí, porque permiten efectivamente la discusión, es decir, ¿podemos llegar o no podemos llegar?
Como os decía antes, la idea de integrar las consideraciones medioambientales en la política agrícola común no es nueva y lleva teniendo resultados concretos hace más de 25 años. Yo creo que con este documento la Comisión lo que ha querido marcar es decir, muy bien, hemos avanzado, pero seguir avanzando como hasta ahora ya no es una opción. Tiene que haber un cambio de velocidades. Tenemos que, y para eso es la idea de poner un poco la carreta antes de los bueyes, es decir, queremos llegar a esto, vamos a ver si somos capaces de llegar. Y vamos a desarrollar los instrumentos jurídicos que en principio nos van a permitir llegar. ¿Qué es lo que pasa si estamos en el año 2030 y no hemos llegado a esos objetivos? Mi opinión personal que no vale nada, no pasa nada. No pasa nada, la Comisión se habrá equivocado. Pero, por lo menos, nadie podrá decir que no se han tomado las cosas lo suficientemente en serio para llegar. Lo que pasa es que la Comisión tiene una mala costumbre y es que no le gusta equivocarse. Y, por lo tanto, si ha dicho que quiere llegar a unos objetivos, va a hacer lo posible para llegar a esos objetivos. El vicepresidente de la Comisión, que se encarga exclusivamente del Pacto Verde, es Timmermans, es un político de los Países Bajos, brillantísimo, estuvo en la antigua comisión del señor... me sale el antiguo presidente, no es Santa... bueno, en la antigua comisión, y Jean-Claude Juncker. Y él lo ha dicho muchísimas veces, esto nos lo tenemos que tomar en serio. Y por lo tanto, estamos planteando objetivos que son muy ambiciosos. El objetivo que he dicho al principio, que no es un objetivo exclusivamente agrícola, de conseguir que la Unión Europea en el año 2050, está un poquito lejos, pero en fin, que en el año 2050 la Unión Europea sea un espacio económico neutral desde el punto de vista del carbono, es un objetivo alucinante. Y sin embargo, hace falta tener ese tipo de objetivos para saber que tratamos de acercarnos hacia ellos. Si no, probablemente seguiríamos con el trantán. Y esto, evidentemente, trata de hacer una aceleración en procesos que ya llevaban mucho tiempo produciéndose. Hay un gráfico, además, del que yo te hablaba el otro día, pero finalmente he decidido no traerlo, porque me parece muy interesante, pero lo podemos compartir y si vosotros querríais utilizarlo en el colegio, me parece muy, muy interesante, que es ver cómo ha evolucionado la utilización de insumos en los últimos 20 o 30 años en las diferentes regiones del mundo. Y la conclusión es la siguiente. En la Unión Europea en los 20 últimos años producimos más, bastante más, con menos. Estados Unidos produce más con lo mismo. Y África y Asia están produciendo mucho más con muchísimo más. Es decir, ese es el reto al que nosotros estamos enfrentados, sabiendo que somos un poco los primeros de la clase. Por lo tanto, es un documento ambicioso, pero es un documento que sirve sobre todo para que el resto de las herramientas tengan sentido y para mandar una señal clarísima para decir esto va en serio. La Comisión y las instituciones europeas, si consiguen el aval político, van a hacer todo lo posible para que podamos acercarnos todo lo posible a esos objetivos. Si me dejas, Jerónimo, un tema, una pequeña reflexión en el comercio internacional, que te decías un poco antes, los estándares. Yo creo que algunos de los que nos están oyendo se acordarán sobre el CETA. CETA es el acuerdo con Canadá. CETA es un acuerdo que lleva 3 años en vigor. Hubo manifestaciones, también en España, hubo aquí manifestaciones en contra del CETA. El CETA es muy malo, va a desaparecer la agricultura europea, la ganadería, los canadienses son muy competitivos en porcino, son muy competitivos en carne de vacuno, esto va a ser el fin. 3 años después, ¿dónde estamos? Y eso ningún periódico ha informado sobre ese tema. Pues os explico dónde estamos. Todas las cuotas de productos agroalimentarios que la Unión Europea había conseguido para tener un mayor acceso al mercado canadiense, todas se han cumplido. Tenemos un sector agroalimentario que no nos damos cuenta de su flexibilidad y su eficacia. Todas las cantidades adicionales que se podían exportar a Canadá, sistemáticamente en los últimos años, se han exportado. Y por lo tanto tenemos un balance comercial muy positivo con Canadá. ¿Cuánto hemos importado de la cuota de vacuno? Que no era una cuota excesiva. ¿Cuánto hemos importado el año pasado de la cuota de vacuno? El 2%. Y de cerdo, el 3%. ¿Por qué? Cuando Canadá es un país muy competitivo en vacuno y en porcino, y cuando los agoreros nos habían dicho que abrir a una cierta cantidad de esos dos productos el mercado comunitario a las exportaciones canadienses era el final.
porque entrar en el mercado comunitario es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos unos estándares muy altos y porque en Canadá se utiliza la ractopamina en la producción de porcino, que nosotros no permitimos, y se utilizan hormonas en la producción de vacuno, que nosotros no permitimos. Y para ser capaz de entrar en la Unión Europea hay que cumplir esos estándares. Nadie dice, sobre todo aquellos que habían pronosticado que era el fin del sector del vacuno, el acuerdo con Canadá. Pero yo os puedo decir que otros sectores, incluyendo el sector de frutas y hortalizas español, está aprovechándose de un acceso más importante al mercado canadiense. Por lo tanto, el mercado internacional hay que tratarlo con cuidado. Efectivamente, no tenemos que hacer que nos metan goles, pero el balance comercial de la agricultura europea es extraordinariamente positivo. No lo olvidemos. Sí, que comentaba alguien que bueno, hay que legisla, se regula y después hay que controlar un poco, ¿no? Que es muy difícil controlar lo que entra. De broma me decía un compañero nuestro que trabaja en comercio exterior, me decía, le pregunté yo, digo, todo lo que entra en España pues está controlado en cuanto a fitosanitario, en cuanto a salubridad de los productos frescos, ¿no? Sobre todo, y decía, mira, si entra droga no va a entrar lo que sea. Es una pequeña broma, ¿no? Que me decía este compañero, yo le preguntaba si todo lo que entraba estaba controlado y decía, mira, si por la frontera entran drogas, pues entrará lo que quiera. Quiero decir, esto debe ir acompañado, esta normativa, esta regulación, de un control un poco más riguroso, más serio de lo que entra en España en cuanto a... Porque los productores, otra vez pegándonos al terreno, se quejan de que, bueno, viene aceite de oliva en barcos de terceros países, se hace pasar por producto de la Unión Europea o se envasa, en fin. No conozco muy bien los mecanismos, tengo que decir que estoy hablando un poco de oídas. Pero no es fácil, lo que sí creo que no es fácil controlar el cumplimiento con las buenas intenciones que tiene la Unión Europea de todo lo que hacen fuera y que consumimos aquí. El tema del fraude alimentario está ahí, va a seguir estando. Es una responsabilidad de los Estados miembros, que son los que tienen la responsabilidad de los controles aduaneros. Se están reforzando. Van a seguir habiendo fraudes, tenemos que ser completamente realistas, porque como he dicho, si entran sustancias que son directamente ilícitas, como no van a entrar algunas que aparentemente son completamente inofensivas. Hay un trabajo constante. Cuando se encuentran productos que se testan y que dan problemas, el producto se reenvía. Todos los días las aduanas comunitarias están reenviando producto fuera, todos los días. Los inspectores del centro veterinario, la oficina veterinaria en Dublín, que son los inspectores de la Unión Europea, están viajando continuamente por todo el mundo haciendo auditorías de mataderos, de plantas. Todas las semanas hay informes de auditorías a países terceros, identificando problemas, viendo cómo se pueden subsanar, en algunos casos cerrando las exportaciones de ciertos países, el policía nunca va a pillar a todos los ladrones, pero hay instrumentos para tratar de que si alguien está haciendo algo que es ilegal, sienta que tiene ciertas posibilidades de que se le encuentre. Por supuesto, todo se puede hacer mejor, pero creo que a veces se exagera sobre el tema de una virtual o posible problema asociado a las importaciones. El sistema comunitario está orientado a que todos los productos que se ponen en libre práctica en el mercado de la Unión Europea son sanos para el consumidor, independientemente de su lugar de producción. Me preguntan que este documento, creo que lo has explicado un poco, ¿quién lo ha hecho? Si ha participado el sector, si hay una exposición pública, si han participado consumidores, la sociedad, en fin, ¿cómo se ha llegado a esto? Este es un documento exclusivamente político que lo ha realizado la Comisión. Es un documento que no es un documento final, es una
una propuesta de la Comisión para su, digamos, programa de trabajo en los próximos años. La discusión comienza ahora. Por lo tanto, es un documento que no es final, es simplemente poner algo encima de la mesa. Va a empezar ahora, como os he dicho, en el Parlamento Europeo, en el Consejo, con los ministros, en los comités consultivos. El proceso de consulta va a ser larguísimo, pero es un documento que por su propia virtualidad es un documento que no ha sido sometido a un examen público durante su preparación. Es un documento donde la Comisión dice: yo quiero hacer esto. Ustedes, ciudadanos, operadores, díganme qué les parece. Y hay mecanismos democráticos que son los que hacen que la Comisión pueda ir adelante o no. Porque todos estos reglamentos de los que hemos hablado y otros reglamentos de desarrollo que son un poco de categoría jurídica inferior, todos esos reglamentos se tienen que votar. Se tienen que votar en el Consejo, en los comités. La Comisión no decide nunca por sí misma. O sea que seguramente en cada país, como se reúnen los ministros, pues tendrán que contar con el sector a la hora de llegar con su idea al documento, ¿no? Por supuesto, y yo supongo que el ministro español, si no lo ha hecho, que probablemente lo haya hecho, lo hará próximamente, tratará de consensuar una opinión con el conjunto de las comunidades autónomas, por un lado, y con el conjunto de los representantes sectoriales, para decir qué es lo que nos gusta, si nos gusta algo, espero que sí, de esta estrategia, y qué es lo que no nos gusta, y qué es lo que nos gustaría como España que lo cambie. Y cuando llegue al Consejo, España tiene un número de votos, tiene una fuerza, tiene una capacidad de influir. A veces, cuando yo oigo esos debates, parece, no lo que os decía antes, que Bruselas estuviera en Marte, sino como que España no contaba en política agrícola. ¿Cómo que España no cuenta en política agrícola? Estamos hablando de la cuarta economía de la Unión Europea. Estamos hablando del segundo receptor de ayudas de la PAC de la Unión Europea. Estamos hablando de un peso político fundamental en cuestiones agrícolas. ¿Cómo que España no cuenta? España cuenta. Cuenta mucho con esta administración y con la anterior administración. Estamos hablando con que España siempre ha tenido siempre ha habido funcionarios españoles en los puestos de jerarquía dentro de la Dirección General, que es el equivalente del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo que España no cuenta? España cuenta, y la opinión de España es muy importante. Bruselas no entiende la agricultura española, por supuesto que la entiende. Trabajamos aquí muchísimos españoles. Lo que pasa es que hay 27 Estados miembros, y esto es un proceso de construir consensos. En eso estamos. Sí, es que hay cuestiones como, por ejemplo, la agricultura ecológica. Hay otras agriculturas, como la agricultura de conservación o los sistemas de producción integrada, que pueden también servir, ¿no?, para el objetivo final de sostenibilidad, sin tener que ser puramente ecológica. O sea que todo eso se puede, incluso ahondando en las cuestiones estas más concretas, pues hay quien habla de lo que hemos conocido tradicionalmente como transgénicos, ¿no?, que están fuera de ruta en la Unión Europea, pero tecnológicamente hoy día ya hay otras técnicas, además intragénicas, y además hay la posibilidad de eliminar pesticidas o de bajar mucho el uso de insumos con técnicas más avanzadas en este campo. Vamos a empezar por la última cuestión. El tema de la edición génica es un tema extraordinariamente controvertido. La situación actual es que jurídicamente, yo evidentemente no soy un experto en el tema, entiendo que la diferencia entre los OGMs y la edición génica es que la edición génica no implica el incorporar genes de otras especies, sino que es un poco trabajar con los genes de la propia especie. Y sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el Tribunal de Luxemburgo determinó en su momento que tenía una característica, era una OGM, y por lo tanto tenía que seguir todos los procesos de aprobación. Es una cuestión la más política probablemente que podemos plantear. Me permite para deciros que ahí la Unión Europea ha seguido un camino que es muy diferente al resto del mundo, muy diferente al resto del mundo. Y hemos conseguido imponer nuestra posición, y la utilización de productos genéticamente modificados en la Unión Europea está limitada a pocos productos que han sido aprobados después de procesos muy rigurosos en algunos Estados miembros. Con lo cual, existe un modelo de la agricultura europea, existe un modelo que ha sido capaz de sobrevivir en un contexto internacional
que no nos engañemos, es muy favorable a los organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, hay posibilidad, es un tema jurídico, yo no soy un experto y por lo tanto no voy a entrar. Lo que está claro es que hay una llamada a la mejora técnica en su conjunto de la agricultura. Sobre esta cuestión yo no quiero pronunciarme. Pero estaba pensando un poco del glifosato. Cuando Diego y yo estábamos en la escuela y empezamos, digo yo, en el año 86, que es el año que España entró en la Unión Europea, con lo cual toda nuestra vida estudiantil y profesional se ha desarrollado con la agricultura europea siendo parte de la agricultura comunitaria, la agricultura española formando parte de la agricultura comunitaria. No sé si os acordáis alguno, el glifosato se nos presentaba como la piedra filosofal. No voy a decir el nombre de los profesores, pero el glifosato era la solución a todos los males. En una generación, menos de una generación, el glifosato ha pasado de ser la gran petardada de la tecnología que iba a permitir terminar con el hambre en el mundo a ser un producto proscrito o en vías de ser proscrito. Con razones o no, yo no voy a entrar, pero es que las cosas avanzan muy deprisa. Y por lo tanto decir, no, todo tiene que pasar a través de la edición génica. Yo no estoy convencido. Es un tema extraordinariamente político y no sé cuál va a ser la solución final. Pero es cierto que la Unión Europea, si se caracteriza por algo, es por ser extraordinariamente cuidadosa con ese tipo de cosas. Os decía antes que nosotros, para la legislación, nos basamos en lo que se llama el principio de precaución. Cuando hay una duda, el producto no se considera. En otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos, no utilizan el principio de precaución y no les gusta que nosotros lo utilicemos. Y es básicamente lo contrario, es decir, hasta que no se demuestre que hay un riesgo clarísimo para el medio ambiente y la salud de los consumidores, ese producto en principio no tiene problemas. Forma parte de nuestra idiosincrasia y del modelo agrícola europeo. Sí, siguen preguntando sobre los otros sistemas que hay de sostenibles, ¿no? De la agricultura, conservación y tal. Bueno, sin duda tendrá que contemplarse a la hora de profundizar en la documentación reglamentaria que se genere, ¿no? Es que la agricultura racionada, la agricultura integrada, la agricultura de conservación, en ese documento se habla de esas agriculturas alternativas. No es que se hayan olvidado, estén proscritas. La agricultura biológica tiene algo emblemático. Es, digamos, lo más en el sentido de proteger al medio ambiente, si queréis. Y por lo tanto, yo por eso os digo que creo que el valor de los objetivos y del 50 o el 25% es un valor para poder discutir sobre él. Pero evidentemente que tipos de agriculturas alternativos que es de lo que se trata, de utilizar de la forma más eficiente el conjunto de los recursos que cada vez es más amplio para conseguir producir más con menos, todo eso, todas esas agriculturas tienen evidentemente un gran futuro. Y otra cosa que no he dicho, porque podemos hablar de tantas cosas, pero una de las cosas en las que la estrategia hace hincapié es en el acortamiento de las cadenas. Se habla de las cadenas cortas, la producción local, algunos instrumentos que pueden desarrollarse dentro de la información más precisa que se dará a los consumidores, de forma que la producción local o con poca transformación pueda ser más vista, más visualizada y por lo tanto ganar su espacio dentro de los lineales de los supermercados. Por supuesto que también hay un papel muy importante que jugar. No solo estamos hablando de la superagricultura tecnificada en grandes explotaciones. El modelo de la agricultura europea, a diferencia del resto del mundo, yo diría, sigue siendo un modelo de agricultura familiar y eso es lo que queremos seguir teniendo aquí. Pero hay una posibilidad y hay una apuesta muy clara también por la agricultura local y las cadenas cortas. Sí, eso es interesante porque también alguien comenta y pregunta si parece que los productos que vienen de fuera vienen en catamarán o tienen una huella de carbono importante, ¿no? A la hora de cruzar el mundo, ¿no? Las naranjas. De modo que eso sí. Y a raíz de. Perdona. No, iba ligado que a raíz de esto también que has comentado, el etiquetado, la identificación, has hablado de un etiquetado nutricional único en Europa, ¿no? Que identifique en todos los países igual, también al consumidor como información básica, quizá le interese saber dónde se ha cultivado cada producto, ¿no? Que venga con claridad si el espárrago está cultivado en Navarra o ha cruzado el planeta.
Yo creo que se está avanzando en eso. Lo de los productos que vienen en catamarán, no sé si vienen en catamarán a vela o con una propulsión nuclear, pero efectivamente los productos viajan. Los productos viajan. Cuando estamos hablando de esa idea de desarrollar un marco jurídico para la agricultura sostenible, eso entra dentro también. ¿Y qué productos van a poder ampararse a ese, que todavía no existe, esa construcción jurídica de producto a producto alimentario producido de forma sostenible? Está claro que entra la idea de un poco de los transportes. Dicho sea eso, yo insisto, el importar no está mal porque completa nuestra seguridad alimentaria. No tenemos que depender, pero es importante importar, y porque nosotros exportamos. Yo es que a veces, No hay duda, en eso no hay vamos a ver, si nosotros no exportáramos, de media, 1 de cada 6 explotaciones europeas tendría que cerrar mañana. Nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos del doble del valor de exportaciones de productos agroalimentarios que de importaciones. Seamos un poco claros. Y evidentemente cuando queremos ganar más acceso en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos vamos a dejarlo de momento ahí un poco, si queremos exportar más en los países de Asia, en los países de África, también tenemos que abrir nuestros mercados, porque si la agricultura europea ha tenido un gran éxito en los últimos 30 años, es su apertura internacional. Ha sido un éxito sin precedentes. Evidentemente los éxitos nadie quiere hablar y para echar culpa siempre está Bruselas, pero ha sido un éxito absolutamente sin precedentes. Tenemos que jugar un poco el juego. Los productos que vienen de fuera no son todos malos, incluso hay a veces complementariedad entre las estaciones entre el norte y el sur. Si nosotros no importáramos soja, nuestro sector porcino, que es el más importante de la Unión Europea junto a Alemania, y somos el principal productor, la Unión Europea, de porcino del mundo y el principal exportador, nuestro sector de porcino o de ave en España desaparecerían al día siguiente. Vamos a ser un poquito realistas. Los circuitos cortos están muy bien, se van a valorizar, pero el sistema internacional del comercio internacional constituye una de las herramientas fundamentales que le da sostenibilidad y también solidez al sistema. Etiquetado nutricional. Lo que he dicho o he tratado de explicar es que la Comisión va a pensar una armonización. Eso cada país lo ha legislado de una forma un poco diferente, decir, bueno, a lo mejor somos un mercado único, incluso para las empresas sería muchísimo más fácil tener un solo sistema que funcione en toda la Unión Europea. Vamos a ver si podemos armonizar. Y está el tema del origen. Ahí te vas a enfadar un poco conmigo, Jerónimo, porque tenemos puntos de vista diferentes, hablamos el otro día. Yo os digo mi punto de vista. El origen fundamental es importante, pero hay muchísima... Este es un debate en el que nosotros participamos hace años. Preparamos un reglamento que está en vigor que establece la obligatoriedad de la indicación del origen en las carnes de ovino, de caprino, de ave y de cerdo, que no existía, solo existía de vacuno por el tema de las vacas locas mucho antes. Y es un debate donde, hablando de la información al consumidor, escondemos otra realidad. Es una cierta tendencia al nacionalismo agroalimentario. Me explico. Si alguien quiere etiquetar el origen, puede hacerlo. No tiene que esperar que Bruselas diga nada. Las empresas que quieren etiquetar el origen lo pueden hacer ya. Hay un reglamento de información a los consumidores donde dice, si usted quiere etiquetar el origen y decir que esto viene de tal sitio, puede hacerlo. Ahora tiene que ser verdad. Claro, tiene que ser verdad. Claro. Por lo tanto, déjame que termine. El tema del etiquetado del origen, que es una de las grandes peticiones del sector agrícola europeo. No, en el fondo, ¿qué es lo que se está buscando? Y es una posición legítima. Y la Comisión ha dicho además que va a avanzar en incluir productos para los que hasta ahora no es obligatoria la indicación del origen, que sea obligatoria. Con lo cual, me estoy desdiciendo un poco de lo que la Comisión ha dicho que va a decir. Pero seamos conscientes que hay un deseo de informar a los consumidores, pero también lo que se esconde detrás de eso es tratar de limitar un poco el margen de actuación de las empresas. Porque desde mi punto de vista, ya os lo digo, si alguien quiere decir que esto viene de tal sitio, lo puede poner. Hay incluso legislación, fijaros, que determina cuando tú dices que un producto viene de un sitio, pero el ingrediente principal viene de otro sitio, hay esta legislación comunitaria que dice exactamente cómo eso se tiene que etiquetar. Lo que estamos hablando aquí es de la indicación obligatoria del origen, no la indicación voluntaria. La Comisión ha dicho que lo va a hacer para ciertos productos. Muy bien. Creo que no solo hay detrás una idea de comunicación al consumidor, creo que hay un cierto renacionalismo alimentario. Opinión personal, no compartida por mis jefes.
Sí, sí, yo no cabe duda que las fronteras abiertas, todos los expertos están de acuerdo, ya hemos tenido varios seminarios en el colegio, nadie plantea renacionalizar nada, sino al revés. Y de hecho el sector agroalimentario español, cuando la crisis en 2008 demostró que exportando pues soportó la crisis mejor, no hay duda. Yo también, con todo respeto, te digo que a lo mejor es ser un poco mal pensado el que deducir que por informar sobre el origen de dónde se ha cultivado algo se pretenda renacionalizar nada. Yo he participado en este encierro que hemos tenido en varios seminarios en los que los suizos o los franceses están muy orgullosos de sus productos nacionales y lo quieren poner en la etiqueta. Y para mí, que en España tenemos una producción magnífica, que también, si se le informa al consumidor de dónde viene la naranja, a lo mejor alguno, y lo ha puesto alguien aquí en el chat, estaría dispuesto a pagar unos céntimos más por una naranja española que por una sudafricana, porque aquí se crea empleo, se fija población en el campo, en fin, hay otros criterios que también son éticos. No se trata de cerrar fronteras, sino de informar y que el consumidor elija. Eso es lo que creo yo, visto con buenos ojos, se pretende con esta iniciativa, ¿no? Pero Eso por un lado. Y por otro, que bueno, también el mercado de la cadena de ciclo corto tendrá que identificarse, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, Jerónimo, pero fíjate, por ejemplo, lo que hablas del porcino en Francia. Efectivamente, los franceses, los productores franceses han desarrollado una etiqueta que pone carne porcina de Francia, VPF. ¿Mm? Pero eso es una denominación voluntaria. Quiero decir, lo han hecho el sector. Y a mí me parece que es una muy buena idea. Se ha organizado el sector y han dicho, vamos a crear un logo y vamos a darle un valor añadido. Y las empresas, por ejemplo, de charcutería en Francia, que utilizan carne de porcino francés, pueden utilizar ese logo. Y las empresas que por sus decisiones estratégicas dicen, no solamente vamos a utilizar carne de porcino de Francia, sino, por ejemplo, a lo mejor de España, no lo pueden utilizar. Eso, que es muy interesante, es una autoorganización, es el propio sector porcino francés el que se ha encargado de hacerlo, es una indicación voluntaria del origen. Eso se puede hacer en cualquier sitio, hay que organizarse. De lo que estamos hablando, y yo os digo que la Comisión ha dicho que lo va a hacer, es de hacerlo obligatorio. Sí, bueno, un matiz en esto del porcino, porque aquí, por ejemplo, se confunde continuamente el jamón de bellota con el jamón serrano. ¿eh? El sector del porcino tendría dos segmentos, uno que supone un 0,1% de la Unión Europea, que es el ibérico, y otro que será el resto, ¿no? El 99,9%. Entonces, difícilmente se va a contemplar en la legislación esa diferencia que le daría valor, ¿no?, al sector y que hace de locomotora del otro. Pero es que hay que distinguir entre el productor, que son muchos de los que están siguiendo estos debates, son productores, o por lo menos los que yo he participado en otros foros, son agricultores o ganaderos, que es a quien más le interesa, más que a los consumidores, le está interesando de la granja a la mesa. Una cosa son los productores y otra son los industriales. Entonces los productores tendrán interés en que se reconozca su producto criado en una granja de Francia, pero el industrial luego tendrá que aceptar eso o hace el mix, ¿sabes? La mezcla que quiera. Esa es la cuestión que aquí está desarticulada en España, creo yo. Pero en fin. Mira, otra cuestión, ya cambiando de tema, tiene que ver con la sanidad vegetal, con la pandemia que hemos pasado de salud humana. También se ha mencionado la fitopandemia como la posibilidad de que arrase plantas y cultivos y provoque desabastecimiento de alimentos y el arsenal, digamos, fitosanitario que puede estar a disposición del sector o no. Si eso se ha contemplado en la Unión Europea, esos planes de contingencia que tú has mencionado también. Es un tema técnico y yo no trabajo concretamente en esas cuestiones. Simplemente te puedo hacer una reflexión muy general.
La Unión Europea es, como hemos dicho antes, es muy ambiciosa y es muy exigente en cuestiones de utilización de productos. Cada vez que se plantea que ciertos productos que se han estado utilizando hasta ahora no pueden utilizarse, sistemáticamente hay voces que dicen que la producción del cultivo del que se trate ya no es viable. Lo que nos ha enseñado la experiencia a lo largo de muchísimos años es que la producción sigue siendo viable porque se encuentran alternativas. No digo que esto sea fácil, porque probablemente técnicamente es complicado, pero se encuentran alternativas. Y lo que nos está diciendo también la ciencia es que en la medida en que utilicemos menos productos de forma sistemática en la producción de todos los días, el arsenal que tenemos es muchísimo más eficaz. Y yo creo que estamos en esa dinámica. No digo que sea fácil, ¿no? Técnicamente plantea problemas, pero me parece que la línea está muy clara. Uno de nuestros, como dicen los veterinarios, eso de medicina animal y medicina humana, ¿no? Y a mí siempre me hace muchísima gracia nuestros amigos veterinarios. Bueno, pues uno de los reglamentos de medicinas veterinarias, precisamente, que ya existe, plantea que a partir del año 2022 no se va a utilizar más, no se va a poder utilizar los antibióticos de forma sistemática como promotores del crecimiento en ganadería, y además ciertas moléculas van a no poderse utilizar en absoluto, ni siquiera para casos terapéuticos, porque se van a reservar para la medicina humana. Ahí estamos reduciendo también, no solo en plantas, sino en medicina animal estamos reduciendo el número de sustancias. Eso lo que hace, por un lado, es impulsar la investigación, y por otro lado, ser capaces de tener unas herramientas que son más eficaces en el momento en que haya que utilizarlas. Pero es un debate que siempre va a estar ahí, y cada vez que hay una nueva sustancia que se decide que no puede volver a utilizarse más, siempre se dan periodos. Con los países, por ejemplo, hemos tenido, por deciros, discusiones con el plátano, ciertas sustancias que se utilizaban y que ahora hemos bajado los niveles o se han deducido que no sé, pues siempre hay grandes discusiones, no puede haber, bueno, al final siempre se sigue produciendo, gracias a Dios, claro. Mira, vamos a ir terminando porque son casi las 7:30. Hay otra cuestión que se ha planteado, bueno, los ganaderos, algunos se ha quejado diciendo que parece que el documento está hecho por grupos anticárnicos. Hay que tomar más vegetales, menos carne, hay un movimiento ahí también. Y pues resaltan que la creación de empleo, la fijación de la población en el medio rural, el mantenimiento del medio, las explotaciones extensivas, por ejemplo, el paisaje, que concretamente en España pues, puede ser la dehesa o las zonas de sierra con ganadería extensiva. Y relacionado con esto, el despoblamiento rural, la digitalización puede permitir que gran parte de la población urbana pase más tiempo en el medio rural, conectada, trabajando. Incluso esta crisis del coronavirus ha hecho que mucha gente quiera salir de la aglomeración urbana, del contacto íntimo con los demás, irse a un sitio con más expansión posible. Y bueno, quiero decir, todo esto estaría contemplado también, la fijación de la población rural, las infraestructuras rurales, la calidad de vida, porque me consta que en Centro Europa mucha gente vive en el medio rural y vive tan a gusto y tan bien como los de las ciudades, con tantos servicios y tantas oportunidades. Yo te diría que sí. El otro día yo oía otro debate donde decía, bueno, es que esta estrategia habla de todo menos los ingresos de los agricultores y la vida, el poder adquisitivo de los ganaderos y los agricultores. La persona que dijo eso, con todo mi respeto, no se había leído el documento porque en la primera página habla de este tema y dice, por ejemplo, una realidad que no se ha podido, cambiar a lo largo de muchos años de política agrícola común, y a pesar de las grandes cantidades de dinero que el presupuesto comunitario inyecta en la agricultura, es que el salario o los ingresos medios en la agricultura están muy por debajo, desgraciadamente, de los ingresos medios en el conjunto de la sociedad, siendo la profesión de agricultor y ganadero probablemente la más difícil técnicamente
de las que uno puede imaginar y con toda seguridad financieramente la más arriesgada. Pues a pesar de eso, ahí tenemos niveles de retribución que están de media por debajo de lo que es la actividad económica. Pero de eso se habla también en la estrategia, se habla de despoblamiento, se habla de la importancia de la banda ancha para que efectivamente, como tú decías, Jerónimo, un despliegue de banda ancha, y la crisis del coronavirus lo está probando, sea capaz de permitir que cierta parte de la población urbana vuelva al campo, a las zonas rurales. Yo tengo no lo tengo claro que ese proceso va a ser muy de masivo, pero ¿por qué no? Hay que darle una oportunidad de que eso sea así. Se habla de esos temas y de los mercados de proximidad, de la idea de que el agricultor sea capaz, eso es muy típico en el centro de Europa, aquí, de agricultores que venden están a 15 kilómetros de Bruselas y venden sus patatas en el mercado que está al lado de tu casa. Eso quizás no lo tenemos tan desarrollado en España, y hay una cultura y a la gente le gusta, efectivamente, eso creo que es algo para recuperar. Anticárnicos, que me parece que es un tema fundamental. Ya has comentado antes, yo durante 7 años he sido el jefe de la unidad de productos animales aquí en la Unión Europea, en la Comisión, por lo tanto me suena un poco el tema. Yo creo que ahí podemos tener dos actitudes. La actitud de decir, bueno, el resto del mundo se equivoca, nosotros somos unos poquitos, pero estamos de acuerdo, o ser un poco realistas. Quizá nosotros estemos de acuerdo, y la carne, yo como carne, tengo 3 hijos que son devoradores de carne, con lo cual hacemos nuestra contribución al consumo, pero hay que ser conscientes de que aquellos que tenemos hijos adolescentes, sobre todo niñas, cuando en esa época de la vida tan bonita, pero también tan difícil, uno se define, pues qué deporte te gusta, qué actor te gusta o qué música te gusta, últimamente un elemento de diferenciarse y de presentarse uno de sí mismo en la sociedad es qué es la dieta que te gusta. Y sobre todo lo que no te gusta, porque cuando uno dice que es vegetariano o vegano, no dice que le encanten las habas, ni las legumbres, ni los garbanzos, dice que no come carne y que es algo muy bueno, que está contribuyendo. Bueno, esa batalla la hemos perdido. La hemos perdido, hay que ser consciente. Podemos decir que no la hemos perdido, pero la hemos perdido, sobre todo en los consumidores jóvenes. Por lo tanto, independientemente de los clichés, el sector de producción de carne, y diría que la producción de carne roja, tiene un problema fundamental. No en nuestra generación, sino en la generación que viene detrás. ¿Cómo lo afronta la Comisión? ¿Es un media anticarne? No es anticarne. Yo creo que hemos llegado a una situación de deterioro, desgraciadamente y sin ninguna razón, con una campaña organizada con muchísima potencia mediática de la imagen de las producciones animales, que la única alternativa es precisamente lo que se está planteando, es decir, producción sostenible. Y que dentro de unos años, cuando se haya terminado este paquete, digamos, legislativo de definir qué es la producción sostenible y haya un sello, alguien pueda ir al supermercado, incluyendo los jóvenes, que ya no lo serán tanto, pero las nuevas generaciones, y comprar carne sabiendo que esa carne, si te gusta, fenomenal, y además ha sido producida de una forma sostenible, por lo tanto, nadie te puede decir que al comerte ese filete te está gustando mucho, pero tú estás haciendo algo que es fundamentalmente negativo para la humanidad y el planeta. Yo creo que esa es la respuesta más inteligente. Es extraordinariamente difícil, pero el seguir diciendo entre nosotros la carne es muy buena y los demás no entienden, está bien, pero los que somos convencidos cada vez somos menos. Aunque me he quedado sin voz, como decía el otro día nuestro compañero Pimentel, el relato. El relato es muy importante y cada uno tiene su cosa que contar, sus asuntos que poner encima de la mesa, y es muy importante que... Bueno, vamos a terminar porque ya hemos sobrepasado las 7:30. Ha sido muy agradable, ha sido muy interesante hablar contigo, Luis. Muy fácil, y además nos has contado con extensión y profundidad y sin eludir nada, pues todas las cuestiones que se han tratado aquí, ¿no? Sí me gustaría pedirte si hay compañeros o asistentes que se han quedado con la pregunta en el tintero, que nos la hagan llegar o por correo electrónico al colegio, y te la pasamos, y si puedes responderla, pues te lo agradeceremos mucho. Por supuesto. Espero que haya sido útil esta tarde para todos los asistentes y bueno, rematamos, como decía hace un momento, con que tenemos que cultivar el relato. Tu relato a mí me ha parecido convincente, me ha parecido muy interesante, con unas miras amplias
ambicioso, y bueno, si somos capaces de sostenerlo todo eso sobre nuestros hombros, creo que será un gran paso y un ejemplo, desde luego, para pioneros para el mundo, ¿no? Muy bien, pues por mi parte, Jerónimo, ¿quieres daros las gracias. Bueno, simplemente a daros las gracias, yo me lo he pasado muy bien, espero que no haya resultado demasiado tedioso, ha sido un auténtico placer. Y bueno, la administración comunitaria es un poco complicada, pero es una administración muy transparente y nosotros siempre estamos a disposición de participar en cualquier tipo de discusión y tratar de explicar sabiendo que no existen verdades absolutas. O sea que muchísimas gracias por la oportunidad, me lo he pasado muy bien. Saludos a Diego, viva la promoción del 92, sí, de la Escuela de Madrid, promoción mítica. Y un abrazo y estamos en contacto, y si en bilateral hay algo que podemos hacer y yo os puedo ayudar, desde luego estoy a vuestra disposición.